Bueno, ahí estaba, Pablo Micheli, no es el único. Ella se está hablando de la posibilidad de una movilización entre las centrales de trabajadores. Lo que querían ellos era llevar el salario mínimo a lo que es la canasta básica, 15.000 pesos. Claro, el Estado está en condiciones de pagar 15.000 pesos y que esto termine... 14 y algo. 14 y algo. Sí, 14.60. Bueno, pero en este caso después esto termina derramándose sobre los planes sociales, sobre la UH... ¿Está en condiciones el Estado de hacerlo? Saludamos y sumamos a la mesa al señor Matías Tombolini, el candidato. ¿Todo bien, Mati? Hola, ¿qué tal? ¿Qué semanita tuviste, no? Oh, querida, movida. Intensa. Llegaste el sábado a las 12 de la noche, veí... ¿Cómo es la vida en la política? Contanos. ¿Cómo es la vida en la... Bueno, vos la conocés mejor que No, yo. pero nunca de adentro. Del otro lado. La verdad es que es muy intensa, muy apasionante porque te permite entrar en contacto con los problemas desde un lugar diferente. Aparte tiene una dinámica que es muy fuerte, por lo menos en campaña. Yo, en términos de exposición, estoy en lo que se conoce como la etapa de instalación, o sea, tratando de contar un poco quién soy. Está yendo mejor que a Fernanda Vallejos en la instalación. Bueno, Fer, qué sé yo. Igualmente está bueno, está bueno. Empecé a caminar un poquito, estuve ayer en una pequeña empresa que hace productos de cuero, carteras, porque ayer fue el día de la microempresa. Sí, de las pymes. Ahí en Almagro, claro, de las pymes. Muy interesante la experiencia, porque empezás a nutrirte de experiencias distintas de la del libro, de la que te cuentan en la facu, de la que te cuentan en la calle, sino yendo a un lugar puntual. Tenía 45 empleados, tiene 8. Sí. Un dato, ¿no? Pero no es que los perdió ahora perdió 3 o 4 porque se le abrió la importación y un cliente de él era una marca muy importante de productos de billeteras, de carteras, etc. Pero desde el año 2005, 2009 hasta hoy pasó de 45 empleados a 9. Una fábrica que está en el año 1945, 72 años prácticamente. Muy interesante la experiencia y lo que te queda claro es que el principal problema que tiene alguien que agrega valor, porque él dice que las mochilas baratas entren de China a mí no me afecta, porque yo me dicen que vos estás a favor de la importación. No, yo estoy a favor del libre comercio cuando esté pensado desde un lugar inteligente. Para mí, importar cosas que en ninguna parte del mundo se fabrican solamente en no sé, discos rígidos, se hacen todos en Tailandia para computadora. Ahora, lo que más lo afectó fue el retraso del dólar. Lo destrozó porque lo que hizo es, me dice, mirá, yo no gané tanta competitividad como para que mis costos me den para competir con independencia del tipo de cambio. Ejemplo, Alemania no depende de cuánto vale el euro para venderle al mundo, porque agrega mucho valor, mucha tecnología, mucho diseño, y eso, si el euro sube o baja, igualmente son tan productivos que pueden pagar buenos salarios. De hecho, pagan mejores salarios que los españoles, que también tienen euro, pero porque tienen mucha productividad. Ahora, en Argentina, este señor, el cuero todavía se corta a mano, se engarzan las piezas a mano, muy buena calidad porque exportaba a Holanda, a Estados Unidos, llegó a exportar a China y se quedó sin mercado. Y me contó una cosa muy interesante, dice, en América Latina hay un proceso que se llama exporta fácil. Acá no existe. ¿Qué es exporta fácil? Es, vos hoy, si vos querés comprar un suéter y te lo querés traer puerta a puerta, podés, con los problemas que tiene el correo. Ahora, dice, yo no puedo vender. O sea, es fácil traer la mercadería, pero el Estado no te el Estado del pasado, de vuelta, no podemos ni mirarlo, porque como yo le decía ayer a Alfredo, a Leuco, le decía, no podés estar todo el tiempo comparándote con el que repitió año en el colegio secundario todas las veces. Digamos, ya está, ya pasamos de año, comparémonos con alguno que sea mejor en la división. Entonces, hoy hay que mirar muy de cerca esos procesos, porque no te lo hacen fácil para poder venderle al mundo. Sí, no, claro. Y yo le decía, mirá, tu mercado no es 40 millones de argentinos, es 7.000 millones de habitantes. Hoy, le decía, tenés que abrir tu página en Instagram, tenés que tener tus productos en Flickr, tenés que tener todas las herramientas, un convenio con un influencer argentino que muestra tus productos en el mundo. Vender puerta a puerta es una cosa que tenemos que facilitar. Sí. Bueno, no se puede, no es tan fácil, es complicado. Entonces, bueno, eso está bueno, son experiencias que te nutren, que te permiten conocer problemas desde una óptica de alguien que dice, mirá,
no es que me estoy quejando porque sí. Me pasa esto. A ver, yo decía hace un ratito, ayer finalmente se fijó por decreto. Vamos a contarle al que está del otro lado cómo se arma la convocatoria del Consejo del Salario, porque los trabajadores llegan con una iniciativa, en este caso que fuera el salario mínimo de 14.000 y pico. Sí, 14.900, que es la canasta básica, la canasta total, digamos, la línea de pobreza. La línea de pobreza. Para estar por arriba de la línea de pobreza necesitas arriba de 15.000 pesos. Bueno, pero directamente se terminó fijando el número por decreto, el Estado en este caso actúa como empleador. No. ¿No? No, el Estado es un tercero interesado, pero en realidad están los sindicatos, los empresarios, sin voto, pero con participación de los movimientos sociales en esta oportunidad. Pero perdón. Fueron los que más protestaron ayer, ¿verdad? Participación en la calle, porque hicieron un caos en la ciudad espantoso. Tremendo. Pero perdón, yo digo, el Estado actúa como empleador porque en definitiva el que paga los salarios de... Son los empresarios. Espera, no. La AUH, los planes sociales y todo eso no lo pagan. Por eso estaban sentados, los movimientos sociales. Pero la referencia el instituto que supone el salario mínimo vital y móvil es un instituto en el sentido de que constituye una mesa de acuerdo que se renovó en 2003 porque estuvo 10 años sin funcionar, sobre todo dentro del sector privado, entre gremios y empleados, porque marca una pauta, da una dirección. Recordemos en este sentido que el aumento del 24% no es un aumento que es mañana del 24%, repasemos. A partir de pasado mañana, o sea, a partir del 1 de julio, pasado mañana, ¿no? No, tras pasado mañana, perdón, mañana es 29. El sábado. Del sábado, el salario mínimo va de 8.060, creo, a 8.660. Luego, en enero del año que viene, a 9.550. Y en julio del año que viene, a 10.000. O sea, el 24 se integra en un año. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante el salario mínimo vital y móvil? Porque te marca una pauta. ¿A quién? Por ejemplo, recordemos que el 35% de los trabajadores en Argentina laburan negro. Un dato que es el salario mínimo vital y móvil ordena, por ejemplo, esa discusión de aquellos actores que no están sindicalizados y que tienen en el salario mínimo vital y móvil una referencia. Distinta es la discusión respecto de la línea de pobreza. ¿Por qué? La línea de pobreza, recordemos, que integra dos conceptos. La canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, y la canasta básica total, que determina la línea de pobreza. O sea, que incluye transporte, educación, etcétera, etcétera. Que es la canasta básica alimentaria multiplicada por un coeficiente que se llama coeficiente de Engels. Como la canasta de pobreza supone el ingreso que tiene que tener toda la familia para poder superar la línea de pobreza, lo que se dice, desde muchas fuentes, es... Escúchame, el salario mínimo no tiene que estar por encima de la línea de la pobreza técnicamente porque las familias no tienen un ingreso. Tienen más de un ingreso en promedio en la Argentina y en todo el mundo. Por lo tanto, si el salario mínimo es de 14.000, bueno, con que el salario sea de 10.000, seguramente con más de un ingreso familiar rápidamente se alcanza esto. Pero el problema no está ahí. El problema es que en 10.000 llegás dentro de un año. Dentro de un año. No arrancás en 10.000. Es como mucho. Bueno, estamos hablando del salario del soltero, del trabajador soltero. No, el salario mínimo vital y móvil es un instituto único que representa a un trabajador dado una cantidad de horas. En Argentina menos de lo que implica el salario mínimo. Nadie, ni soltero, ni casado, ni nadie del empleo informal tampoco. Pone un piso. También al trabajador del empleo informal. Para lo que son 8 horas, etcétera, etcétera. Sí, claro. Por eso pero acordate que los sindicatos tampoco cerraron, empresarios tampoco cerraron. No se pusieron de acuerdo. Porque la pauta de 24 es una pauta que está muy para adelante. Y los empresarios del otro lado, ¿qué te dicen las fuentes? Te dicen, lo que pasa, Tom, que 24, dentro de un año, la inflación va a ser 16. Y los gremios que te dicen, flaco, me prometieron 17 y la inflación de junio ya va a estar entre 1,4 y 1,7, más alta que mayo. Si el diputado Tombolini, que todavía no es diputado, pero va a ser diputado. Si el diputado Tombolini... Voy a necesitar que todos me ayuden para eso. ¿Cuánto necesitas? 140.000 votos.
No, si querés colaborar con la campaña también, porque vamos a hacer cenas de... Yo dije en este programa, y lo voy a repetir, que soy tombolinista de la primera hora. Me encanta y me pone muy contento lo que decís. Lamentablemente, sé que lo decís, aparte... voto en provincia. Bueno, no importa, pero sé que lo decís de corazón. Si tuvieras alguna persona que quiere votar en Capital, lo vas a Tomboli convencer. Ojalá todos los diputados tuvieran la claridad mental de Matías Tombolini. Muchas gracias. Pero Ahora, escuchame. Ahora, si vos en vez de ser diputado... Suponete que en vez de ser... Acá, desde el mostrador desde este mostrador no se puede hacer campaña, viejo. Suponete... No estamos en campaña, no empezó oficialmente. Soy tendencioso, con Dígame. Tombolini soy tendencioso. Sí. Suponete que en vez de ser diputado vos seas el presidente. Sí, ¿no? dame tiempo. Sí, sos el presidente. ¿Qué hubieras hecho ayer? ¿Hacías por decreto el aumento? ¿Metías por... Es la primera vez que se aumenta por decreto. Bueno, se hace por a ver, decreto. a ¿Lo mí hacías me por parece- decreto? A mí me parece que el problema así planteado queda trunco, porque en realidad lo que pasó ayer es una foto que supone una instancia. Lo que hay que mirar es la película. Y la película es que en la Argentina hay una caída del salario real de 5 puntos, o sea, te podés comprar 5% menos que hace un poco más de un año, y además, dentro de ese salario, eso se llama efecto renta. Me puedo comprar menos litros de leche que antes. Pero adentro del salario tenés otro problema que es el efecto sustitución, que es, vos antes de cada 100 pesos dedicabas, ponele 2 pesos a pagar luz, gas, agua y transporte. Hoy ganás 95 en términos de litros de leche, ¿sí? Y de los 95 litros no usás 2 para pagar servicios, usás 4. De modo que lo que te queda disponible para consumir es todavía menos que lo que cae el salario. Y eso es uno de los elementos que explica la caída del consumo y la todavía no recuperación del consumo. En el primer trimestre el consumo se conoció hace poquito, semana pasada, se recuperó 0,9%. ¿Por qué tan poquito? Bueno, justamente porque además todo el primer trimestre lo que tuviste fue aumentos de luz, de gas, que fueron por encima de los precios. Sí. Por lo tanto, lo que tenés que destinar a pagar la boleta de la luz y la del gas con sueldos viejos es mayor y te queda menos para consumir. Sí, claro. Bueno, por eso el consumo no toma temperatura. Y eso todavía sigue pasando. Y eso el talón de aquí del gobierno que habla de corrupción hace bien, pero no puede hablar de economía porque no tiene economía para mostrar. Bueno, yo creo que la definición de hacerlo por decreto es un poco a lo que tiene que hacer frente el gobierno respecto de si tiene que hacerse cargo de que el salario mínimo sea de 15.000 pesos, ¿no? O casi 15.000 pesos. Pero es que la comparación no es contra lo irrealizable. Por eso te digo, vos podrías haber pensado en implementación de pronto un poco más rápida en ese sentido. Yo creo que no es solamente el cuánto, sino el cómo se da este proceso de aumento. Recordando que además hubo paritarias que no cerraron, y que cerraron supuestamente exitosas contra una inflación que se suponía de 17, 18 y va a terminar en 21. Bien, Tombo, gracias. Gracias a vos. ¿Me podés servir una porción de la torta de pavo? Y ¿Está sí, bien? feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumplió? ¿48? 28. No, 37 habíamos dicho. No, 36, pero cuando hago la vertical. Claro. Bien. No sé por qué cuando será vertical. Y Cuando porque está ya el parado. 36 al revés. Ah, muy bien, qué perfil. Vos necesitas a alguien así. La velocidad a obviamente. la que va, No. un toque de evolución, un Gracias, despliegue en Tombo. cancha tiene. Gracias.